¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy pero muy buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a Razones de Estado, el espacio donde analizamos la actualidad nacional e internacional con una mirada crítica y reflexiva. Para hablar de ello ya está con nosotros el doctor en comunicación y cientista político don Percival Madero, que lo saludamos a esta hora de la mañana. Buenos días, don Percival Madero. Adelante, por favor. Buenos días, Douglas. Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso de siempre para ti y para todos ustedes, distinguidos auditores y televidentes. En este jueves 23 de julio, en el que, como suele ocurrir con el devenir de los tiempos y las realidades que uno debe asumir en el país que tenemos, siempre hay algo que tiene que llamar la atención y al cual muchas veces hay que detenerse y justamente yo diría asumir algunas condiciones que son vitales para la forma en cómo nosotros construimos nuestros futuros. Y uno de los más importantes que existe acá, independiente de que eh, somos un país en democracia, por lo tanto nos gobiernan y damos espacios y votamos por los quienes decidimos que nos gobiernen, los que van a gobernar o a los que van a gobernar se les exige siempre que la enorme responsabilidad que está cayendo sobre sus hombros, el de gobernarnos, requiere siempre de personas idóneas para el mando o para la preparación o que tengan los que van a tener funciones de Estado que obviamente uno pueda colocar en sus espacios y en las distintas autoridades que van a depender de quienes nos gobiernan. Me quiero referir a los ministros de Estado y a los ministros y a los subsecretarios y a quienes tienen capacidades o quienes van a representarnos en el Estado. Así como nosotros no le pedimos a un cabo, a un sargento, a un teniente, que dirija los destinos del ejército y se prepara desde muy jovencitos a los militares para que sean o cabos o sargentos, dependiendo del escalafón donde estén, o tenientes, capitanes, mayores, coroneles, generales, usted le da el puesto de confianza a quien prueba o quien ha probado en su vida que tiene condiciones para ordenar, mandar y ejecutar. La política debería ser casi exactamente lo mismo. Al Estado no pueden llegar imbéciles, porque el imbécil es un riesgo, o la imbécil es un riesgo. Por eso que desde acá de Razones de Estado hace muchos años que estamos pidiendo una cierta, yo diría, una cierta cordura en quién estamos llevando al Estado a los principales puestos, ministros, subsecretarios, etcétera, etcétera, sean personas que hayan probado necesariamente saber a dónde se les va a mandar. Así como no ponemos a un teniente a cambio de una división, teniente de ejército me refiero, o a un digamos, recién egresado en los temas de las artes militares a dirigir buques, aviones, tanques. Aquí también en el Estado debe tenerse esa conciencia. Se faranduliza el Estado cuando llevamos, o se prostituye el Estado, si prefiere mejor, cuando llevamos a esas esferas a personas que nunca han demostrado que sirven para esas situaciones. Por eso acá, en nuestro programa, Razones de Estado, he empujado el hecho que los partidos políticos, independientes de donde sean, tengan sus alas formadoras de dirigentes. Independiente que lo que piensen valga hongo o no, el punto es que tengan a gente preparada para esos cargos. Aquí la culpa no la tiene el chancho, sino
el que le da el afrecho. ¿Quién llevó a Mara Cedini a ese puesto de vocera del actual gobierno? ¿Quién? ¿Quién le pasó la mufa al presidente que le dijo, oiga, sabes que esta persona es interesante, podría darnos, porque estaba en un programa farandulero de política, donde se gritaban, donde pura gritería, sin ninguna sustancia? Un programa que se llama... Ya me voy a acordar. Y eso, distinguidos auditores, ha pasado en otro gobierno. El anterior, el gobierno de Boric, llegó de ministra del Interior a una inexperta. ¿Ya? Y eso costó caro. Y tuvo que sacarla del puesto, bajo la vergüenza. Lo mismo pasó acá con dos personas, Mara Cedini y la ministra Steiner, que era de seguridad, y otros, seguramente, que no tienen formación para estar en ese lugar. No tienen la calle, no tienen la contención, no tienen la educación, la capacitación, si usted quiere, la formación. Y acá es lo que estamos velando, porque en este programa que se llama Sin Filtro, habla Maya Cedini y dispara con un ventilador a un gobierno que le cedió la posibilidad única de generarle un sentido, un puesto de notoria repercusión pública, para que a los 2 meses de salida al cargo, hoy día diga lo que diga, que puede tener razón, es interesante, pero ahí claramente usted nota la debilidad en la preparación política. Y eso es lo que tenemos que tener en consideración. Porque acá hay cuestiones donde hay que velar. La política requiere siempre de cierta sobriedad. Sobriedad que a algunos le podrá parecer fome, pero estamos conduciendo personas. La política es conducir personas, no conducir animales. Y eso es un tema que tiene que formar ahora, así como le sirvió al presidente Boric haber llevado al Ministerio del Interior a una persona sin ninguna experiencia para eso. Lo que más había hecho incluso era dirigir un gremio de médicos, que obviamente eso no da ninguna garantía de que va a servir para algo. Acá la idea es, distinguidos auditores y televidentes, que nosotros los ciudadanos tenemos que decir, ¿y ese que puso ahí quién es? ¿Cuál es la formación? Porque también incluso pueden tener formación académica, pero tienen que tener formación política. Y la política es dura. La política es una cuestión donde el poder se expresa en su mayor expresión y normalmente son con malas artes. Por eso la gente tiene que estar preparada y saber de esto. Por eso que un teniente, un capitán o un mayor no es general en jefe de nuestro ejército, o gerente o general de una división, para seguir el mismo caso. Ahí llega gente que está preparada para llegar a ese lugar, porque pasó por todos los roles antes. Fue exigido, fue mirado, fue visto, fue escudriñado. Y nosotros no podemos llevar autoridades políticas a imbéciles. Y eso es lo que pasa acá. Por lo tanto, la responsabilidad, siendo también el chancho importante, el que le da la frecho, obviamente es más importante. ¿Quién llevó ahí a Mara Cedini a ese cupo? Porque hay que saber con nombre y apellido. Porque esto debilita, creo yo, al gobierno en general por haber elegido a una mala persona no preparada para esto. Si acá no se trata que ande boquita rojita, pintadita, rouge, ¿ah? No se trata que sea buena figura. Se trata también de que, independiente de esas causas o de esas propiedades, además tenga talento cognitivo para hacerlo. Y eso es fácil medirlo. Esto no es farándula. Y la política se nos ha vuelto un circo y se nos ha prostituido porque pensamos que la política es farándula. Y eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Ya? Se faranduliza. ¿Ya? Y los medios de comunicación toman eso y lo reproducen para seguir farandulizándolo.
En esto se requiere personas que tengan sus ideas, incluso que sirvan o no, pero las tienen y saben cómo hacerlo. En consecuencia, aquí también los partidos políticos que sustentan al gobierno tienen que tomar en consideración cuáles son en general sus cuadros que ponen a disposición. Y acá, distinguidos auditores y televidentes, claramente esto es un temblorcillo menor, pero lo es, pero nos muestra con total claridad cómo deben ser estas cosas. Y cuál es la calle, cuáles son las experiencias, cuáles son los talentos que mostró a esa persona que vamos a rogar en uno de los principales puestos, con el enorme honor que significa ser ministro de Estado de Chile. Por eso que aquí, como hubo una disposición distinta en el gobierno anterior también, porque hay otros problemas que han pasado. Había un ministro del Interior del gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, el socialista Germán Correa, ya que se mandó un par de declaraciones, había andado con el presidente en la parada militar encima del carro, mostrado, al día siguiente estaba despedido. Hay acá, distinguidos auditores y televidentes, un tema que nosotros como ciudadanos probablemente no tenemos tiempo y a veces ni siquiera gana ya para disponernos a pensar lo que ha pasado en esto. Pero cuánta responsabilidad tenemos nosotros muchas veces en apoyar o ir a las urnas solamente para establecer personas que nos van a gobernar, pero que al menos, independiente, tengan cierto carácter, cierta formación, cierto talento, ciertas habilidades políticas. Porque cotolecos, con todo respeto para aquellos, usted no puede llevar a la administración y a la gobernanza de personas, de un país. En consecuencia, esto va a servir como lección. Y yo creo que el gobierno de Kast va a tomar nota en esto que probablemente pase desapercibido, porque la gente, honestamente, muy pocas están preocupados de este escandalillo. Acá la gente está preocupada cómo le llegan con agua, pan, zonas siniestradas, catástrofes que estamos viviendo, que todavía no tienen agua. Desesperante. Desesperante no habernos preocupado con tiempo que teníamos que tener agua. En consecuencia, también acá, distinguidos auditores y televidentes, volviendo a lo principal, acá lo que tenemos que hacer, a mi juicio, es entender, y los gobiernos o quienes pretendan gobernarnos en el futuro tienen que entender que aquí hay una formación básica de personas que van a llegar al poder por la vía no electa, sino que por la cual a dedo el presidente son de su absoluta confianza y él lo determina y él los asigna. Además tiene que haber cierto decoro. Porque no pueden tener decoro aquellos que no saben, que creen que esto es parte de la farándula de la vida y creen que la política en general es farándula. Y esto requiere seriedad. Requiere personas que entiendan lo macro de las circunstancias políticas. Por eso que claramente hay que tener cuidado, porque incluso teniendo carrete político, situaciones digamos, de calle, control, experiencia, se pueden mandar numeritos violentos, potentes. No nos olvidemos ni por un minuto, ya, del caso de un médico con una gran formación socialista que tuvo que ser echado del gobierno, me estoy refiriendo a Monsalve, del gobierno pasado.
que teniendo formación política cae en estas circunstancias propias de las debilidades humanas, que los ministros o quienes nos representan también tienen que tener cuidado. La política no es de 8 horas, la política es de 24 horas, porque a quienes nos gobiernan no solamente les exigimos que sepan lo de las carteras que están haciendo, sean concejales, alcaldes, sean gobernadores, sean cores, diputados, senadores, presidente de la República, etcétera, que tienen que entender que es una falta de respeto llevar a personas no idóneas a gobernarnos. Por eso que los de allá y los de acá en política, hoy día y hace mucho tiempo, están en el último lugar de la tabla de credibilidad. Porque falta algo, falta seriedad, falta armonía en cómo cómo se gobierna. Las personas que van a comandar áreas importantes de nuestro Estado no pueden venir de la calle. Nunca tuvieron ningún puesto político. Nunca militaron. Y ser militante, ojo con eso, también es una vulgaridad. Un militante de un partido político que presta su nombre para engrandecer alguna lista porque alguien se lo pidió, porque está convencido, como quiera llamarle, al menos tiene que hacer un aporte de verdad. No ese que voy, para empezar, cuánto paga mensualmente para pertenecer al partido, sea el partido X, Y o Z o A o B, da lo mismo. ¿Cuánto paga? ¿500 pesos al mes? ¿Luquita? ¿5 luquitas? ¿100 pesos? ¿Cuánto? ¿Y cómo estamos en ese sentido en una democracia o en un sistema de partidos políticos prostituidos? ¿Qué está haciendo también el CERVEL? Porque eso es otra forma de lo que estamos conversando hoy día. ¿Ya? La falta de claridad y la falta de responsabilidad en aquellos dirigentes que usan la cáscara de los partidos políticos para poder entender que pertenecen a algo, sin que tengan ninguna sustancia, ninguna formación. Y eso es lo que se pretende hoy día acá. Sacar esas conclusiones de esas razones de Estado, porque en definitiva, probablemente, usted y yo, distinguidos auditores y televidentes, convengamos que esto es una muestra de que prepararse para gobernar, y eso tienen que escucharlo, no sé, me imagino que de nuevo, no sé, pues alguien que ya haya sido candidata, la señora Janet Jara del Partido Comunista, o tal vez Parisi, o no sé, o tal vez otros candidatos para saber a quiénes están mirando si alguna vez llegan a ser gobierno. Porque eso es importante, aquí qué formación tienen. Porque el trancazo y la falsa pedalea que se pegó Boris con su ministra de Interior y el patinazo que se pega, digamos, el propio presidente Kast con esta señora Sedini, claramente es un tema que hay que volver a mirar. Porque esto es serio. Nosotros no somos una manga de borregos, nosotros los ciudadanos, que tengamos que ser gobernados por imbéciles. Y quienes dan el poder, o quienes asignan el poder, porque es el presidente el responsable de qué ministro pone, tienen que hacerse cargo también de esto. Y ojo con quienes sugirieron ese nombre, porque es probable que el presidente no tenga todos los nombres. Los partidos políticos proveen los de ellos. Esta señora Sedini no tiene ni siquiera un partido político que la respalde. Porque probablemente le habrían dicho que sabe que esta persona sí, no, tiene características, podría servir para esto. O podría haber sido solamente asesora, pero no para hacer cabeza. Mire lo que pasa. Y este es el inicio. ¿Cuántas cosas como esta va a volver a decir en el futuro? Los pactos son pactos de silencio. Tienen que ver con una razonable relación
con la responsabilidad que le tocó, la alta responsabilidad de tener un puesto de Estado de ese nivel, ministro de Estado. Por eso que hay que volver a repensar esto, ¿ya? En todos los casos, porque al menos del candidato o de la candidata, de la persona que podría llegar a hacer ese puesto político, deben haber al menos algo que diga, ¿sabe qué? Esta persona no es porque es más encachadita, o sea, sabe hablar, ¿ya? Es que se sabe el número de carnet de memoria. No, pues, esto requiere otras cosas. Y otras cosas que obviamente a nosotros los electores nos deben interesar permanentemente. Porque ponemos nuestras manos, nuestras voluntades, nuestro trabajo al servicio de un gobierno que nadie puede discutir la mayoría de este gobierno, 58%, pero esa mayoría no le dan certeza de lo que vaya a dirigir o a quién vaya a poner, como lo que ha ocurrido ahora, por la muestra que hay, que efectivamente tengan las condiciones propias de quienes van, o sea, las condiciones apropiadas de quienes van a ser las personas que van a conducir o quienes van a representar en sus respectivas carteras. Y eso, obviamente, es una enorme lección para que eso no se vuelva a repetir nunca más. Nadie le dijo al presidente Kast, de su cantidad de decenas de asesores que tiene, que esto podía ser un problema. ¿Quién le aseguró al presidente Kast que esto de la señora Sedini iba a ser un caso que iba a traer consecuencias favorables para su gobierno? Y miremos al lado a la señora Steiner, que hoy día la quieren llevar a una embajada de Perú. ¿Es lo mismo? Se está eligiendo gente sin haberla censado. ¿Quiénes censan? ¿Quiénes revisan los papeles? ¿Quiénes conversan con ellos? ¿Quiénes le dan las garantías para esto? Son ministros de Estado, pues. Claro, pues. Ellos van a ser generales de una división, pues. Van a mandar. Tienen que saber. Tienen que tener las experiencias necesarias para que lleguen a ese puesto. Formadas. Ella es la continuadora de la ex ministra de Gabriel Boric en esa misma área, digamos, una comunista muy bien formada, desde niña ahí, en la explicación, en todo lo que, entonces en la formación política. Podrá estar fuera de foco. Lo que piensa podrá servir para nada, pero estaba formada. Y cuando uno la veía, la verdad es que siempre tenía una explicación para algo. De repente revivía la prensa, digamos muy bien, digamos claramente, y Camila Vallejo era de esas personas preparadas para estar ahí. Y eso es lo que tenemos que entender, porque no es lo mismo tener un ministro de Estado que va a estar en relación con el presidente y ser vocera lo que dicen, a una persona que esté, no sé, ministro de Bienes Nacionales, con todo el respeto que esa cartera merece. O, por ejemplo, una ministra de Energía, que con todo esto ha tenido una gran capacidad. Ahí tenemos una persona gigantesca en el gobierno, con la experiencia que tiene. Mónica Ricón. O, sí, la ex senadora Ricón. En consecuencia, esto debiese servirnos para entender que gobernar siempre requiere responsabilidades, porque acá no gobierna una sola persona es la responsable, la que fue electa. La que fue electa con un 58% elige a quienes le van a seguir, pero esas personas son responsables de a quien eligieron. Por eso que más que lo que dice, un montón de cuestiones que debiera callar por dignidad personal, porque no tiene para qué humillar a la esposa del presidente, diciéndole que sus contribuciones, sus abrazos mientras se despedía del gobierno, esta señora Sedini,
estuvieron de más. Hay que tener también cierta cordura, güey, cierto talante. Ahora, ¿qué queremos dejar como conclusión de esta conversación, de estas reflexiones, distinguidos auditores y televidentes? Que, querámoslo o no, esto de gobernar no es gratis y tiene sus costos para los de allá y para los de acá. Y lo que queremos en Chile es que esta forma de seguir insistiendo en cómo se sigue prostituyendo la política, la verdad es que al menos nosotros los electores y particularmente los medios de comunicación, que tenemos que reflexionar frente a esto, pero con la altura de mira que yo creo que lo hemos hecho acá. Independiente de quién nos gobierne, se requieren tener personas formadas para esto. Por eso me atrevo a pensar que si mañana viene, no sé, podría volver de nuevo por la votación que tuvo la candidata del Partido Comunista, Jara, o no sé quién del socialismo democrático, no veo a nadie ahí. Salvo tal vez, no sé, por Andereche, tal vez. O en las mismas derechas que podrían ser, volver tal vez a hacer un buen gobierno, repetirse el plato. O un gobierno más de centro, un París. ¿En quién están pensando? ¿A quién están preparando? ¿Quiénes son las personas idóneas que van a llegar a gobernarnos? Y en el caso de Kaiser, lo mismo. Si él quiere tener alguno, ¿a quién está preparando para esto? ¿Cuáles son sus escuelas de gobierno para esto? Bueno, esta es la reflexión de hoy día, distinguidos auditores y televidentes. Es un tema que había que tratar, un poquito escabroso, pero necesario conversarlo con ustedes. Y ahí está, lo pueden volver a escuchar si así lo desean en YouTube. Ustedes pueden entrar a esta red social y marcar Razones de Estado y ahí va a estar. Así es que los dejo invitados para mañana, viernes 24, donde obviamente hay otros temas que son de interés, sobre todo porque el tema de las catástrofes no lo hemos solucionado aún y falta mucho por hacer ahí, hacer mucho ahí todavía. Si usted puede ayudar colaborando con algo, por mínimo que sea un kilo de arroz, probablemente aliviane las penas de nuestros compatriotas que sufrieron esta inclemencia del tiempo. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Adelante, Douglas. Muchísimas gracias. Esas eran las palabras del doctor en comunicación y cientista político don Percival Madero para la jornada del día de hoy. Continúen en nuestra programación. Somos Madero Radio, la fuerza del norte. Que tengan un excelente día.